Buenas familia, mi nombre es Raúl y hoy os voy a presentar mi nuevo canal de YouTube que se va a llamar A Dos Ruedas. Vamos a hablar sobre todo de motos, bicis y deportes en general. Pero hoy estamos aquí para presentaros mi nueva moto, la F900 GS de BMW. Vamos a hablaros un poquito de las sensaciones que he tenido con la moto durante estos 3 meses y nada, os voy a contar un poquito mi historia con las motos. Hoy vamos a hacer una ruta cortita de una hora y media y nos vamos a subir a ella y os voy a contar mi experiencia encima de la moto, tanto de las sensaciones que he tenido como un poco de mi historia con las motos, ¿vale? Así que nada, vamos a montarnos en la moto y comenzamos. Va a ser una ruta corta, de una hora más o menos, porque bueno, estamos en Valladolid, en agosto, y son las 10:30 de la mañana y hace un calor ya que no es normal. Entonces, bueno, una horita más o menos, nos damos un paseo, contamos un poco las impresiones y a ver qué tal. Venga, comenzamos. Como os decía, nada, estamos en Valladolid y estos días hace un calor terrible. Entonces nada, vamos a dar una vuelta, vamos a hacer una rutilla de una hora más o menos, os voy contando las impresiones de la moto y bueno, voy contando un poco mi experiencia con ella. Nada, vamos a salir un poco a la carretera, hacemos una nacional, no sé, vamos a hacer como 100 kilómetros más o menos y nada, y os voy contando un poco todo. Bueno, pues nada, estamos en carretera. Os voy a contar un poco la historia de por qué me compré esta moto. Yo llevaba ya mucho tiempo con las motos Naked, lo último que he tenido han sido siempre Naked. Entonces, bueno, estaba un poco cansado ya de ellas, por el tema de que bueno, solo me permitían ir por carretera. Y hace unos años tuve una moto de cross y bueno, yo vivía en un pueblo y me gustaba bastante salir por el campo y por el monte, me parecía bien divertido y bueno, lo que os comento, estos últimos años siempre he tenido motos Naked y bueno, estaba como os digo, estaba cansado ya de ellas y necesitaba, o quería, no necesitaba porque necesitaba, bueno, ya sabemos que esto de las motos, no sé si alguien se la compra por necesidad como tal, yo creo que es más un capricho, un hobby, algo que nos divierte, algo que nos gusta. Sí que es cierto que esto es una moto trail, aunque sí es verdad que BMW en esta moto se ha enfocado mucho en hacer una moto más off-road que para hacer largas tiradas de carretera. Ya no es, bueno, no es lo que nos tiene acostumbrado BMW con las GS anteriores. Antes lo que os comentaba, sí es verdad que las BMW, las GS siempre estaban más enfocadas a hacer tiradas por carretera y hacer rutas largas, y esta moto creo que se han enfocado mucho más en hacer una moto off-road, que para mí, bueno, pues es lo que buscaba un poco. Desde el primer día que he cogido la moto me ha parecido una moto súper divertida, tanto en carretera como en off-road. Sí es cierto que a día de hoy yo llevo montadas unas ruedas mucho más asfálticas que off-road. Entonces, bueno, el poco off-road que he hecho ha sido con mucha cautela y con mucho cuidado porque sí es verdad que la moto, cuando vas en off-road con estas ruedas, parece que vas en nieve. Entonces, bueno, siempre con mucho cuidado.
también en carretera es una moto muy divertida, es una moto muy ágil. No parece una GS, lo que os decían, estamos acostumbrados, o BMW no estoy acostumbrados a en las motos GS tener una moto, pues eso, mucho más de tiradas largas. Esta no es así. Es una moto pues para divertirse más que para hacer unas rutas muy largas. De hecho, yo llevo ya 2 meses con ella y alguna tirada he hecho de asfalto de más de 300, incluso de 400 kilómetros. Y al final, en cuanto al asiento, no es que sea un asiento incómodo, pero sí es verdad que en cuanto al asiento, al final, después de las horas, se hace un poquito duro. Oye, siempre se puede arreglar con pantalones adecuados, incluso ponerte algún tipo de culote y así, pero bueno, yo no soy un motero de hacer tiradas por asfalto de eso, de 400, 500 kilómetros. Lo que os decía, sí que me gusta más es hacer tiradas cortitas y poderme meter pues por algún camino de tierra y disfrutar tanto de eso, de hacer rutillas pequeñas por tierra y rutillas pequeñas por asfalto. A la hora de entrar en curva, a la hora de movernos con la moto, me parece que es una moto que una vez que estamos en movimiento, una vez que estamos rodando, no es para nada una moto que sientas que tiene mucho peso, al contrario, es una moto que se la ve muy ágil, se siente muy ágil. Entonces, bueno, a mí me parece una moto redonda. BMW ha dado para mí en lo que yo quería. Vale, pues nada, os voy a hablar un poquito también del tema del motor de la moto, de la potencia y así. Como sabemos es una 900, tiene 895 centímetros cúbicos y 105 caballos. Me parece una moto sobrada de motor, o sea, creo que al 90% de la gente que le gusten las motos, este motor, en cuanto a velocidad, en cuanto a potencia, va en sobrado. No creo que a nadie nos haga falta más. Al 90% de los moteros tenemos un motor de sobra, tanto para ciudad y bueno, para campo ni os cuento. Para campo es una cosa que sobra por todos los lados. Quería contar un poco también sobre el tema del motor, pues todo lo que se ha hablado de este motor y de la Boge 900 DSX, que todo el mundo está diciendo que si BMW nos engaña, que si nos cobran mucho más por una moto que vale muchísimo menos en otra marca, pero es que de verdad creo que toda esta gente que dice esto está totalmente equivocada. Lo primero porque no es exactamente el mismo motor. Estamos hablando de que la Boge 900 sí es cierto que tiene la misma marca, que es Dolphin, es la misma marca de motor, pero no es exactamente el mismo motor. Vamos a saludar. Lo que os decía, no es exactamente el mismo motor. El BMW tiene un acuerdo firmado con Dolphin en el que durante los 5 siguientes años Dolphin no puede vender exactamente este mismo motor a ninguna otra marca que no sea BMW. Entonces, ya partiendo de esa base, sabemos que exactamente no es el mismo motor. Y luego, evidentemente, a nivel de chasis, a nivel de marca, a nivel de
de construcción de la moto, a nivel de componentes, no tiene nada que ver. Si es cierto que estamos hablando de un precio mucho más alto que la DSX 900, pero creo que ese precio está mucho más que justificado en cuanto a componentes, en cuanto a marca, en cuanto a garantías. Y bueno, no me quiero extender mucho en este tema. En siguientes vídeos hablaré un poco de la comparativa de esta moto, la comparativa que han hecho de esta moto con la DSX 900. Nunca antes había tenido una BMW, nunca jamás, o sea, no soy el típico forofo de BMW, ni mucho menos. Vale, lo que os decía del tema de BMW, porque hay mucho fanático de la marca y así, no es mi caso, o sea, yo todo lo que voy a hablar de mi moto y de lo que pruebe de BMW siempre hablaré desde un punto objetivo, no desde un punto de fanático de la marca. Lo quiero dejar claro porque es la primera BMW que tengo y siempre os voy a hablar desde la máxima objetividad posible, ¿vale? Bueno, pues como os decía también un poco del tema de las motos que estuve mirando, que al final yo lo que quería era algo que me permitiese ir por carretera y por campo. De todo lo que estuve viendo, al final las que más me convencían eran la Honda Africa Twin de 2024, y la BMW F900GS, que es la que al final me compré. Anteriormente, lo que os decía de que estaba ya cansado de las naked y demás, anteriormente la primera idea que me surgió fue la Honda XADV, un scooter trail, medio scooter, medio trail, que no se sabe muy bien en dónde meterla, que para mí me parece más moto que scooter, porque sí que tuve la oportunidad de Honda aquí en Valladolid, tuve la oportunidad de cogerla, me la dejaron durante una tarde y es una moto que funciona muy bien. El concepto como tal me parece un concepto perfecto, pero yo he venido de motores siempre con más caballos. Cuando me monté, físicamente me gustaba muchísimo, me parecía una moto súper cómoda para viajar, incluso para hacer algo de campo, no algo exagerado, pero para sí meterte en algo de campo. Pero me faltó potencia, me faltaron caballos, es así. Y bueno, al final después de esa probé la Africa Twin y terminé probando esta. Al final hablamos de precios. Joder, es que la Honda XADV al final anda en estos precios de estas motos, tanto de la Africa Twin como de esta. Entonces, por precio y demás, y por prestaciones y así, pues al final me decanté por la BMW. Vale, os quería contar también un poquito sobre el tema de los modos de conducción que tiene la moto. Yo siempre, el 90% de las ocasiones, cuando voy en asfalto, evidentemente voy en el modo road, que es en el que voy ahora, ¿vale? Es un modo que ya tiene una potencia suficiente para hacer rutas, para moverte en ciudad, para todo. El siguiente modo que tiene, lo voy a poner ahora, ¿vale? Lo vamos a poner mientras vamos conduciendo. Es el modo dinámico, ¿vale? Aquí ya la cosa cambia muchísimo. O sea, me parece un cambio radical. Del road al dynamic me parece un cambio radical. O sea, la moto tiene una potencia, tiene una entrega de fuerza que cambia a niveles exagerados. De hecho, vamos a correr un poquito aquí en esta carretera, en el modo dinámico,
Y aquí siempre utilizo el Quick Shifter, porque en este modo cuando le vas dando caña funciona muy bien. Venga, vamos a ello. Hay una cosa, estamos en Castilla y tiene muchas cosas buenas, pero lo que no tiene de verdad son montañas. Esto es una auténtica llanura. Para hacer rutas un poco decentes nos tenemos que ir al norte de Palencia, que por allí, bueno, hay alguna ruta más de montaña y más divertida, pero estamos en Valladolid. Entonces aquí, lo que os digo, tiene muchas cosas buenas, pero rutas bonitas como tal, de montaña, cero. Eso sí, si queréis beber buen vino y queréis comer bien, Valladolid y Castilla en general es perfecto.